Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Buen día, Walter. Buen día, Martín. ¿Estás bien? Sí, tengo una pequeña molestia en la garganta, pero vamos a ver si no será de mucho problema. Vamos, esperemos que sí. Así que vamos a hablar de los concilios después de la Reforma. Porque hubo cierta confusión y no aclaramos la diferencia entre el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano I y el Concilio del Vaticano II. Y tal vez nosotros Lo estropeamos lo estrepamos. un poco, así que arreglémoslo. Bien, así que abramos con una palabra de oración. Oh Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, estudiar historia y ponerlo todo en perspectiva. Te pedimos que nos bendigas e ilumines nuestras mentes y ayúdanos a través de esta conferencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya ves, Martín? Estamos tan involucrados en exactamente lo que está sucediendo y cómo todo encaja, que tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra historicidad se exprese correctamente. Así que para lograrlo voy a hablar ahora sobre la comprensión del Papa Francisco y los concilios posteriores a la Reforma, solo para mostrar que hubo varios concilios y algunos decretos entre concilios muy importante y cómo afectan lo que está sucediendo ahora. Lo que por supuesto es importante en todo esto es ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles fueron los decretos? ¿Cuáles fueron las declaraciones? ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Y lo veremos. Pero solo para dejar las cosas claras, vayamos un poco de la historia y veamos cómo podemos poner la progresión en la secuencia correcta. Sí. Pero comencemos con la declaración del espíritu de profecía. Esto viene del Gran Conflicto, página 193. Valientemente, Lutero defendió el evangelio de los ataques que venían de todas partes. La palabra de Dios demostró ser un arma poderosa en cada conflicto. Con la palabra luchó contra la autoridad usurpada del Papa y de la filosofía racionalista de los hombres de escuela. Mientras él se mantuvo firme como una roca contra el fanatismo que buscaba aliarse con la Reforma. Ahora, Martín, esta es una declaración interesante. Hay tres cosas que se destacan aquí y usó la palabra que fue poderosa en el conflicto para hacer estas tres cosas. Número 1. Usó la palabra para luchar contra la autoridad usurpada del Papa. ¿Todavía tenemos que hacer esto hoy? Sí. Tenemos que usar la palabra para hacer la guerra contra la autoridad usurpada del Papa para que el mundo entero no sea tragado en falsedades. Correcto. Y esta es una de las razones por las que somos tan inflexibles en llevar a cabo estas series. Sí, para hacer a la gente consciente. Sí, No están en armonía con la Biblia, la forma en que afirman la autoridad. correcto. Las palabras dulces y los tonos suaves impregnados de falsedad contraria a las escrituras son una poción muy peligrosa. Por lo que debemos usar la palabra para luchar contra la autoridad usurpada del Papa. La segunda cosa contra la que luchó fue la filosofía racionalista de los hombres de escuela. Ahora, esto es una declaración muy interesante porque sabes que Cristo luchó con los escribas y los fariseos. Sí. Y los hombres de la escuela. Sí. Fueron muy inflexibles acerca de lo que está escrito allí. Nunca se escribió de la forma en que pensaban que estaba escrito o que significaba algo más de lo que dijeron que significaba. Correcto. Y hoy tenemos lo mismo. Equivalencia dinámica que tal vez sea dinámica pero nunca equivalente. Y luego lo tercero es que se mantuvo firme como una roca contra el fanatismo que buscaba aliarse con la Reforma. Ahora, el fanatismo en esos días era otra cosa, Sí. diferente a lo que es hoy.
El fanatismo de ese entonces se refería a estas vivencias emocionales que comentamos en nuestro último video, que tendría a interrumpir el orden de la iglesia, donde la idea era que el espíritu va a guiar y la palabra no va a ser la norma. ¿Sí? Sería lo que dicte el espíritu. Y vimos que a partir del Vaticano II se volvió muy prominente que el espíritu iba a ser la norma y no la palabra. Sí. Pero ahora tienes que intentar apaciguar el protestantismo si quieres traer el protestantismo al redil. Así que lo empaquetas en estas hermosas palabras y esto es lo que estábamos discutiendo, mirando el engaño. Así que estas tres cosas, luchar contra la autoridad usurpada del Papa, contra la filosofía racionalista de los hombres de escuela, todas estas filosofías griegas que se han incorporado, que son contrarias a las escrituras, y luego en contra de este fenómeno impulsado y llamado espíritu libre para todos, que deja de lado la ley de Dios y la palabra de Dios y se basa en la experiencia. Sí. Cada uno de estos elementos opuestos estaba a su manera dejando de lado las sagradas escrituras. ¿Lo ves? Cada uno de ellos ataca la palabra de Dios, sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Este es nuestro trabajo. Exactamente. Y ellos no titubearon al respecto. No, los reformadores nunca dudaron al respecto. Ese era su trabajo. Incluso el sistema católico tampoco titubeaba acerca de su postura sobre lo que la autoridad de las escrituras es. Dicen que están por encima de ella. Absolutamente, absolutamente. Cada uno de estos elementos opuestos estaba a su manera dejando de lado las Santas Escrituras y exaltando la sabiduría humana como la fuente de la verdad religiosa y del conocimiento, el racionalismo idólatra de la razón. Ahora, Martín, ¿no discutimos la razón? ¿Sí? Y los escritos del jesuita Gula, que dijo que la razón debe informar tu fe. ¿Sí? Mientras que la versión protestante sería, en mi opinión, tu fe debe determinar tus razones. Exactamente. El racionalismo idolatra la razón y la convierte en el criterio de la religión. El romanismo reclama para su soberano pontífice una inspiración que desciende en línea interrumpida de los apóstoles, inmutable a lo largo de todo el tiempo. Brinda una amplia oportunidad para que toda especie de extravagancia y corrupción sean conciliadas bajo la santidad de la comisión apostólica. Esto es interesante, porque esta línea ininterrumpida a la que se refirieron desde Pedro hasta el Papa actual es la que le da la autoridad para anular y dejar sin efecto incluso a los preceptos de Cristo. Bueno, ellos supusieron una línea ininterrumpida de autoridad que ellos reclaman para sí mismos, pero como hemos visto, ni siquiera se sostiene en la historia. Correcto. La inspiración reclamada por Montser, ahora Montser fue una de las personas que trajo el fanatismo a la iglesia protestante. Él también fue en gran parte responsable de la revuelta campesina. Sus asociados no procedieron de una fuente más alta que los caprichos de la imaginación y su influencia fue subversiva de toda autoridad humana o divina. Ahora, ¿no enseña la orden jesuita que la imaginación es la que controla el resultado? Sí, porque viene de los ejercicios de Loyola, imaginación. Correcto. El verdadero cristianismo recibe la palabra de Dios como el gran tesoro de la verdad inspirada y la prueba de toda inspiración. Esa es la base de la batalla que está haciendo furor en el mundo de hoy. Esta es la base de la batalla que se ha estado librando desde la época de Adán. Y si no identificamos estas tres características, entonces estaremos arrastrados por una corriente que nos llevará por el precipicio a la destrucción. Correcto. Por eso tenemos que hablar de todo esto. Correcto. De lo contrario, no estamos protestando.
¿Y contra qué estábamos protestando? Contra la destrucción de las escrituras por medio de la filosofía y el fanatismo en el viejo sentido de la palabra. Sí, y si no iluminas todo esto a la gente, entonces serás arrastrado incluso por tu propia denominación que no es católica, porque no te darás cuenta de que en realidad están enseñando una doctrina católica. Correcto. Así que aclaremos los concilios para dejarlo absolutamente claro e históricamente correcto. El primer concilio que se celebró después de la Reforma fue el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se celebró entre 1545 y 1563. Se celebró en varias sesiones y a veces hubo largos periodos entre sesiones. Por supuesto, fue aceptado por la Iglesia Católica. El concilio anterior había sido el quinto concilio de Letrán de 1512 a 1517, que fue antes de la Reforma. El siguiente concilio, después del concilio de Trento, fue el primer concilio vaticano que se celebró más de 300 años después, de 1869 a 1870. Ahora, el concilio de Trento fue convocado por Pablo III, Julio III, que no era papa en ese momento, era copresidente y era cardenal de esa etapa, y Pío IV. Asistieron cerca de 255 personas durante la sesión final y los temas fueron el protestantismo y la contrarreforma. Aquí es donde tuvo lugar el gran debate sobre la legalidad del protestantismo. Si era un movimiento o si era una protesta o si fue una rebelión. Y en el Concilio de Trento decidieron que era una rebelión porque los protestantes no se adhirieron a sola escritura, porque ellos aceptaban el domingo que se basaba en la tradición de la iglesia, y eso es lo que dijo el arzobispo de Regio en ese concilio. Y luego, finalmente, como consecuencia de esa declaración, la reforma fue condenada como una rebelión. Y todas las doctrinas, particularmente sola escritura, justificación por fe solamente, sola Cristo, que dice que las obras no tienen nada que ver con tu salvación, fueron rechazadas por el Concilio de Trento. Aceptaron 17 decretos dogmáticos que cubrían los aspectos entonces disputados de la religión católica. En otras palabras, confirmaron la posición católica y condenaron la posición de la Reforma. Eso fue lo que sucedió en el Concilio de Trento. Ahora, ¿cuán importante fue el Consejo de Trento? Cuando nos fijamos en el Papa Francisco, él hace muchas afirmaciones que parecen ser contrarios al Consejo de Trento, y muchos conservadores católicos se molestan debido a esto. Pero tenemos que entender el motivo y el juego. El Segundo Concilio del Vaticano estaba allí para traer a los hijos separados de nuevo al redil de la Iglesia Católica Romana. Y por lo tanto, tenía que haber un compromiso que no comprometiera la posición católica, pero que pareciera comprometerla. Así que tenemos que mirar muy cuidadosamente en la narrativa. Por ejemplo, y aquí hay un clip muy interesante del obispo Schneider, que respondió a una pregunta sobre los errores de Lutero y los comentarios del Papa que parecían decir que Lutero había estado en lo correcto, lo que contradeciría el Concilio de Trento, ¿cierto? Y esta interacción es muy importante, así que escuchamos y luego discutiremos. Tiene un fuerte acento alemán, pero estoy seguro de que la gente entenderá. Su Excelencia, gracias por estar aquí hoy. Mi pregunta es, dado que la discusión es sobre herejía, uno de los herejes que se viene a mi mente es Martín Lutero, cuyo 15º aniversario de la Reforma
conmemorará muy pronto el Papa. En una entrevista en avión, el Papa dijo recientemente que Martín Lutero no se equivocó en el tema de la justificación. ¿Cuál es su respuesta a la herejía luterana y al tema de la justificación y los próximos eventos ecuménicos y cómo deben responder los católicos tradicionales a los reportes que se publican? Ya ha habido una respuesta infalible a los errores de Martín Lutero, el Concilio de Trento. Las enseñanzas del Concilio de Trento acerca de los errores de Lutero son infalibles, ex cátedra. Y los comentarios del Papa en el avión no son ex cátedra. Bueno, Martín, eso fue muy claro, ¿no es así? Entonces, lo que está diciendo es que los comentarios del Papa no fueron ex cátedra, Sí, ¿y eso qué significa? que no son infalibles. Mientras que las declaraciones del Concilio de Trento eran infalibles, ex cátedra, ¿sí? Ex cátedra, no se pueden cambiar nunca. Esa es una pista muy importante. En otras palabras, puedes decir muchas cosas, ¿sabes? Los jesuitas tienen un dicho: puedes mentir si favorece a la Madre Iglesia. Sí, el fin justifica los medios. El fin debe justificar los medios, así que así es como operan. Y el hecho de que no puedan cambiar sus leyes también se ve en la bestia, en el libro de Revelaciones, la cual es una combinación de todas las bestias, las 4 bestias en Daniel. Correcto. Uno es el imperio Medo-Persia y sus leyes eran inmutables. Correcto. No podían cambiarlo. Sí, Y así que la cuestión de la infalibilidad papal que mencionó era un hecho. Y se llamaron a sí mismos ultramontañistas. El hombre al otro lado de la montaña. Los protestantes utilizaban ese término como una burla. Pero el papado lo convirtió en una expresión de fervor. El hombre al otro lado de la montaña, que era infalible. Pero eso no había sido proclamado como dogma. Eso es muy interesante. Así que para establecer que los decretos a lo largo de las edades que se basaban en la tradición eran inmutables, tenían que ser infalibles. correcto. Y eso fue lo que sucedió en el siguiente concilio, que fue el primer concilio vaticano. Así que veamos esto porque es muy importante que entendamos cómo esta bestia conglomerada del capítulo 13 de Apocalipsis, con todos sus componentes, con el componente del león de Babilonia en él, con el componente del leopardo de Grecia en él, con el componente del oso medo-persa en él, que cumple con todos los requisitos. Si vamos al primer concilio vaticano, aparentemente este concilio fue interrumpido a causa de la guerra y el segundo concilio vaticano es de hecho una continuación del primer concilio vaticano. Sin embargo, tiene una aplicación histórica muy importante porque tuvo lugar de 1869 a 1870. Nuevamente fue la Iglesia Católica la que lo convocó. El concilio anterior había sido el Concilio de Trento. El próximo concilio sería el Segundo Concilio Vaticano, de 1962 a 1965. El primer Concilio Vaticano fue convocado por el Papa Pío IX, y él era el presidente. Y hubo 744 asistentes. Ahora los temas, qué interesante: racionalismo, liberalismo, materialismo, inspiración de las escrituras
e infalibilidad papal. Los documentos emitidos fueron Dei Filius y Pastor Aeternus. Ahora, lo que es fascinante de este concilio es que la doctrina de la infalibilidad papal se convirtió en un dogma, sí, inmutablemente, y que se refería a todos los concilios anteriores, así como lo escuchamos del obispo Schneider. Era ex cátedra, infalible, nunca se puede cambiar. Si el protestantismo entendiera eso, nunca serían parte de un concilio ecuménico, ¿correcto? Nunca. Sí, no es lo que parece. Mira más a profundo. Mira más a profundo. Ahora, este papa, el Papa Pío IX, el primer concilio vaticano, Latin Concilium Vaticanum Primum, fue convocado por el Papa Pío IX el 29 de junio de 1868, después de un periodo de planificación y preparación que comenzó el 6 de diciembre de 1864. Ahora, recordemos que el Segundo Concilio Vaticano también fue anunciado en 1959, pero solo se llevó a cabo en el 62, por lo que también hubo un periodo de preparación y planificación. Ahora, lo interesante de este Papa en particular, que convocó el primer Concilio Vaticano, es que en 1854, que es antes del concilio, había definido como dogma la Inmaculada Concepción de María, la Madre de Jesús. Ahora, en razón al Segundo Concilio Vaticano, este dogma también se volvió infalible, porque él lo proclamó, ¿correcto? Así que necesitamos mirar esta Inmaculada Concepción de María, ya que es un dogma muy importante, y cómo encaja en el tiempo que estamos viviendo. ¿Pertenece Martín a una era anterior de la Iglesia Católica Romana? Nada de la Iglesia Católica Romana pertenece a una era anterior, porque son infalibles, así que todo pasa y nunca va a cambiar. No puede cambiar. Así que en el espíritu de la profecía tenemos la declaración de que ella es como el camaleón. Vale la pena aclarar que, según ellos son infalibles. Sí. Pero este camaleón toma todos los colores y se mezcla con el fondo, pero mezclado o no, sigue siendo un camaleón. Así que esto deja las cosas claras acerca de los concilios. Ahora, vayamos a la Agencia de Noticias Católica y un artículo acerca de la Inmaculada Concepción, porque mucha gente cree que esto se refiere a la Inmaculada Concepción de Jesús. Pero por supuesto que no se refiere a eso. Se refiere a la Inmaculada Concepción de María. Es muy importante que entendamos estos temas y esto es infalible. En 1854, la declaración solemne del Papa Pío IV, Ineffabis Deus, aclara con determinación la creencia largamente sostenida de la Iglesia de que María fue concebida libre del pecado original. Bueno, ya hay una serie de errores en esa declaración, porque no heredamos el pecado original. Porque de acuerdo con la Escritura, el pecado no se puede transferir de uno a otro. Usted tendrá que responder por su propio pecado, por lo que los pecados de los padres, de acuerdo con la Escritura, no se puede transferir a los hijos y viceversa. Pero los católicos afirman que nosotros heredamos el pecado original, heredamos el pecado. No heredamos el pecado, heredamos la naturaleza caída como consecuencia del pecado, la propensión al pecado, correcto. De lo contrario sería injusto de Dios. Al proclamar la Inmaculada Concepción de María como un dogma de la Iglesia, el Papa expresó con precisión y claridad que María fue concebida libre de la mancha del pecado original. Ella era inmaculada. Ahora, detengámonos aquí, Martín.
¿Cuál es nuestra arma? La Biblia, ¿correcto? La espada. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La Biblia es absolutamente clara que a través de la sangre del Cordero somos salvos. Es el sacrificio de Cristo el que nos salva de nuestros pecados. ¿Cierto? Correcto. Es interesante que en la misa católica hay un sacrificio sin sangre. Todos estos son pequeños indicios de cómo sacar a Jesús de la ecuación. No solo eso. Si eres salvo solo a través de la sangre del Cordero, entonces ¿puede Dios declararte inmaculado sin la sangre? No. No. ¿Cuál es la condición para ser declarado perfecto? Nosotros hemos discutido esto muchas veces en nuestras charlas. Debes tener la justicia de Cristo cubriéndote. Ajá. Y eso implica que tienes que abandonar tus pecados. Tienes que arrepentirte. ¿Sí? Uh-huh. Y después de que te hayas arrepentido, entonces Cristo perdonará tus pecados. Debido a tu arrepentimiento, tú vienes a Cristo y tus pecados son perdonados y lavados, y Él te cubre con su justicia. ¿Correcto? Sí. Si María era inmaculada, sin ese proceso, y la razón por la que dicen que es así, es para que Jesús pudiera nacer inmaculado, sin pecado. En un sentido, ellos en realidad están diciendo que su naturaleza inmaculada, su naturaleza sin pecado proviene de María. Definitivamente. Ahora aquí está mi pregunta, Martín. Ha sido mi pregunta desde el principio, porque vengo de un trasfondo católico. Si Dios a través de su omnipotencia pudo eludir sus propias reglas, la paga del pecado es muerte, y declarar a María inmaculada sin la sangre, entonces no podría haberlo hecho por ti, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el propósito de la cruz? No habría tenido sentido. La Inmaculada Concepción de María niega la necesidad de la cruz porque Dios por decreto podría declarar inmaculados a todos si así lo quisiera. Continuemos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice de la Inmaculada Concepción de María: el esplendor de una santidad completamente única, por la cual María se enriquece desde el primer instante de su concepción, viene completamente de Cristo. Ella es redimida de una manera más exaltada, en razón de los méritos de su Hijo. El Padre bendijo a María más que a cualquier otra persona creada en Cristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y la eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santa e irreprensible ante Él en amor. Los padres de la tradición oriental llamaron a la Madre de Dios la Santísima Panaguía y la celebran como libre de cualquier mancha de pecado, como si fuera moldeada por el Espíritu Santo y formada como una nueva criatura. Por la gracia de Dios, María permaneció libre de todo pecado personal durante toda su vida. Ahora, Martín, si ella está libre de todo pecado, entonces ella en realidad podría ser un salvador. ¿Necesita un redentor? No. No necesita un redentor. Pero la Biblia dice que nació bajo la ley, lo que significa que nació bajo la consideración de la ley. Ella era como uno de nosotros. ¿No es así? Correcto. Este dogma pasa por alto el plan de salvación y nos libera de la sangre del Cordero. Correcto, y verás que el problema es que si lees esto, es casi como una cubierta de azúcar. Así que suena bien, como dijimos antes. Si se ve bien, mira más profundo, y es justo como lo acaba de explicar ahora. Esto se trata de una parodia de la justicia tal, que es increíble, y es por eso que si se estudia más, se entiende por qué la visión católica de la expiación es que Cristo no murió por ti. No es su sangre, sino que son las buenas obras. Así que este es un tema muy serio
Y los protestantes deben entender esto Sí, y recordar que es infalible. Hace algunos años, la revista Times publicó esta portada aquí. Salve María. Los católicos la han venerado durante mucho tiempo, pero ahora los protestantes están encontrando sus propias razones para celebrar a la Madre de Jesús. ¿Han tenido éxito en su esfuerzo por empujar esta doctrina por las gargantas del protestantismo? definitivamente sí. Aquí hay un artículo del Reportero Católico Nacional y dice sobre el Papa Juan Pablo II. El Papa puede declarar a María corredentora. Especial para el Reportero Católico Nacional. A sus 77 años y con una salud desigual, Juan Pablo II invierte virtualmente cada alocución con alguna mención de sus años avanzados y de su devoción a María, la Madre de Jesús. Antes de morir, puede decidir usar su carisma de infalibilidad para elevar la corona de María a otro nivel. Pudo haberla declarado corredentora. Eso nunca sucedió. La razón por la que creo que nunca ocurrió es porque esto sería un clavo en particular en el ataúd del movimiento ecuménico, porque los protestantes, Ellos lo... haz eso de nuevo, Martín. ¿Cómo es que lo haces? ¿Cómo es que lo haces? Ajá. Mi pregunta es, ¿por qué siguieron adelante con este sinsentido? Exactamente. ¿Por qué siguen con esto, con lo que ha pasado hasta ahora? Sí, Y él nunca llegó tan lejos como para proclamar a María como corredentora. Ahí hay un artículo en la revista donde dicen corredentora, mediadora de todas las gracias, por lo que la convierte en corredentora y la convierte en comediadora. Eso es fascinante, pero el punto es que él nunca llegó tan lejos. Nunca usó su supuesta infalibilidad papal. Pero la esencia de lo que dijo siguió siendo exactamente la misma. Y tenemos que verlo, ¿ok? Bien, así que lo veremos. Aquí hay un librito que yo tengo. Es una copia, así que no es el original. Y lo vamos a estudiar en cierta medida. Esto nos lleva a continuación, Martín, al Segundo Concilio Ecuménico del Vaticano, y el Papa Juan Pablo II fue un papa posterior a este Segundo Concilio Ecuménico del Vaticano. Entonces echamos un vistazo al Segundo Concilio y obtengamos las fechas correctas. Fue del 11 de septiembre de 1962 al 8 de diciembre de 1965. Nuevamente fue la Iglesia Católica. El concilio anterior había sido el primer concilio vaticano que había declarado al Papa infalible, y el mismo Papa también declaró que María fue inmaculada. ¿Sí? Fue inmaculada. correcto. El Segundo Concilio Vaticano fue convocado por el Papa Juan XXIII. También fue presidente, pero murió durante el concilio y el Papa Pablo VI fue quien completó el concilio. Hubo 2.625 asistentes. Sus temas fueron completar la tarea inconclusa del primer concilio y el alcance ecuménico para abordar las necesidades de un mundo moderno. Y como discutimos en nuestro anterior video, aquí es donde el Papa Pablo VI optó por el hombre como el centro y no por Dios. Por lo que el hombre debía tener su reino aquí, en la tierra. Sí, Lo cual es por supuesto contrario a lo que Cristo dice sobre su reino. sí, también vimos que Dios tiene que adaptarse a los tiempos y no los tiempos a Dios. Correcto. Y hubo una serie de escritos que salieron de esto. Podemos ver una gran cantidad que salió del Segundo Concilio Vaticano, y estamos hablando del Papa Francisco como el segundo
Papa del Concilio Vaticano. Ahora, Martín, otro punto importante que no debemos perder es justo antes del Segundo Concilio Vaticano. El Papa Pío XII, en 1950, que es 12 años antes del Segundo Concilio Vaticano, invocaba la infalibilidad papal para definir la doctrina de la Asunción de la Santísima Virgen en su Constitución Apostólica Munificestissimus Deus. Ahora, esa es otra interesante progresión infalible. ¿Ok? Y nuevamente dicen con bastante claridad que él invocó su infalibilidad papal para declarar que María nunca murió y se fue al cielo. Ahora, lógicamente, Martín, si ella no tenía pecado y la paga del pecado es la muerte, entonces la muerte no se aplica a ella, ¿cierto? Correcto. Así que ella fue al cielo. Así que la proclamación dice: proclamados y definidos como un dogma relevado por Dios, que la Inmaculada Madre de Dios, María, siempre virgen, cuando el curso de su vida terrenal terminó, fue tomada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Ahora, Martín, ¿qué debería hacer esto a los protestantes? Hacerte correr. Debería hacerte correr. Siempre me parece fascinante que si vas al Medio Oriente, hay varias tumbas de María, dependiendo de si vas a los sitios ortodoxos o si vas a los sitios católicos, porque hay tumbas de María si ella nunca estuvo en alguna, ¿correcto? Simplemente no tiene ningún sentido todo el dogma. Es tan ridículo. Pero un punto importante que yo quiero resaltar aquí es por qué es incluso posible, que los protestantes acepten que alguien como María o cualquiera de los otros santos puede desempeñar un papel importante en el otro lado de este reino físico, porque han descuidado un punto importante de la Reforma. Martín Lutero fue absolutamente claro acerca de que los muertos duermen correctamente, y que solo se despertarán, ¿cuándo? En la resurrección, en la segunda venida de Cristo, en la segunda venida. Y solo serán los justos los que serán resucitados en la segunda venida. Correcto. Así que Martín Lutero fue muy claro en la doctrina del sueño del alma. Y así fueron los otros reformadores en Inglaterra. Ellos fueron muy claros, pero por alguna razón esta doctrina, que está tan clara en la Biblia cuando la estudias, no se incluyó en sus catecismos. Y el viejo error papal de la inmortalidad del alma se incorporó. ¿Sí? Se incorporó. De modo que abre el camino, por supuesto, para aceptar cualquiera de estas tonterías, que puedes invocar la ayuda de María o de cualquiera de los santos. Correcto. Así que ahora podemos ver una progresión en el tiempo, históricamente, de cómo surgieron estos dogmas. Si vamos a la página web del Vaticano para pedirles que por favor definan el dogma de la Asunción, dicen lo siguiente: es en nuestra propia época que el privilegio de la asunción corporal al cielo de María la Virgen, Madre de Dios, ciertamente ha resplandecido más claramente. Ese privilegio ha brillado con un nuevo resplandor desde que nuestro predecesor de la memoria inmortal, Pío IX, proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de la amorosa Madre de Dios. De acuerdo con la regla general, Dios no concederá a los justos el pleno efecto de la victoria sobre la muerte hasta que llegue el fin de los tiempos. Y es así que los cuerpos incluso de los justos se corrompen después de la muerte, y solo en el último día se unirán cada uno a su alma gloriosa. Ahora detengámonos allí. Eso es totalmente antibíblico, correcto. Porque si regresas al libro de Génesis,
Entonces te dice con bastante claridad que Dios tomó el polvo de la tierra, le insufló el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Y esa alma viviente es la entidad completa y Martín Lutero lo aceptó como tal. Estas personas lo separan en dos entidades para salirse con la suya, con la corrupción de lo físico, para que puedan sostener que lo no físico permanece vivo. Correcto. Y continúa. Dios ha querido que la bienaventurada Virgen María sea eximida de esta regla general. Ella, por un privilegio completamente único, superó completamente el pecado por su inmaculada concepción, sin necesidad de redención, Martin. Y como resultado, ella no estaba sujeta a la ley de permanecer en la corrupción de la tumba y no tuvo que esperar hasta el final de los tiempos para la redención de su cuerpo. Martín, yo creo que están confundidos cuando dicen que esto es único de este tipo, correcto. Porque no está Moisés en el cielo, él fue resucitado, sí. Pero ¿qué pasó con Elías y Enoc? Sí, fueron ellos sin ver la muerte. Sin ver la muerte. Ahora, hemos discutido anteriormente, tuvimos un poco de problema de palabras con los nombres de Elías y Eliseo. Así que, Martín, a veces cometemos errores, ¿cierto? Decía Elías y leemos Eliseo. Y a veces dice Elías y nos estábamos confundiendo, Martín. Creo que necesitamos más horas de sueño o algo así. Sí, lo sentimos, pero estoy seguro de que se puede entender lo que en realidad queremos decir. Sí, está bien. Pero no hay que poner excusas para nuestra falibilidad. De todos modos, este es un muy fascinante dogma, muy fascinante, y este viene de allí justo antes del Segundo Consejo Vaticano. Los protestantes deberían estar alarmados, pero no lo están. Y después del Segundo Consejo Vaticano, allá van, no hay problema. Hay un pequeño folleto escrito por Kevin McNamara, él es el obispo de Kerry, y se llama María la Madre de Dios, y fue publicado en 1982 por la Sociedad Católica de la Verdad en Londres, y el tema es María, Madre de Jesucristo, la teología y la teología de la visión católica de esto. Ahora, el que realmente lo definió o trató de hacerla aceptable para el mundo protestante fue el Papa Juan Pablo II. Y este pequeño folleto del obispo de Kerry es para mostrar cómo Juan Pablo II presentó los datos al mundo protestante para que pudieran tragarlos, sí, en pequeños bocados sabrosos. Pero por supuesto que no puede deshacer ningún dogma infalible anterior, por lo que tienen que navegar por el lodosal, como una serpiente, y tratar de presentarlo como si fueran bíblicos. Y él es el del que dijeron que probablemente la proclamaría como corredentora. Pero después del Segundo Concilio Vaticano, eso sería un pequeño hueso en el sabroso bocado a pescado que podría atascarse en la garganta. Así que no fueron tan lejos. Yo tengo el librito aquí y tal vez sería útil si leemos algunas de las cosas que están escritas aquí, porque todo está basado en sus discursos y en sus escritos. Así que María, la Madre de Dios, comienza con esa declaración. María, la Madre de Dios. ¿Hay algún problema con eso? Sí. Yo diría que hay un problema con eso. Tú puedes decir María, la Madre de Jesús, ¿cierto? Correcto. Ahora, el hecho de que este asunto es que Jesús también es Dios, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿fue ella la Madre de Dios o ella fue la Madre de la manifestación física de Jesús? Fue la madre de la manifestación física de Jesús. Sí, así que Dios obviamente la precedieron. ¿Sabes? Todos estos son matices interesantes. No voy a pasar por todo el libro, pero hay algunos puntos importantes aquí. Hay una pequeña sección aquí llamada Doctrina Mariana antes del Segundo Concilio Vaticano II. Y escribe aquí,
En este periodo, el papel de María fue profundamente estudiado y la devoción a ella se practicaba con fervor en toda la iglesia. Ese es un hecho histórico. Sin embargo, la persona de María no siempre se colocó en su contexto completo y adecuado. Había una tendencia a ensalzar sus privilegios sin relacionarlos suficientemente con su lugar general en el plan de redención de Dios. Mientras que la intención para honrar a María tanto como fuera posible, el efecto a veces fue hacerla parecer alejada de la vida real. Sus glorias se destacaron hasta el punto de que su peregrinaje personal de fe tendió a desvanecerse en un segundo plano. Y debido a la luz brillante que rodeaba a María como reina, la humilde Virgen de Nazaret a veces estaba en peligro de perderse de vista. El problema fue la veneración que ella recibió. Eso desanimó a los protestantes. Correcto. Entonces tuvieron que traerla de regreso a la tierra un poquito para hacerla más aceptable, sin perder los atributos, porque hay algunos dogmas infalibles, ¿cierto? Sí, inmutables. Ella no vio la muerte, fue directa al cielo, ¿sí? ¿Dicen eso las escrituras? No. Así que, ¿quién nos informa a nosotros de esto? Afortunadamente tenemos al Papa, ¿correcto? No sé si es afortunado. De todas maneras, continuemos. Los maravillosos privilegios de María, las grandes cosas que Dios le hizo a ella, ciertamente están enfatizadas y contempladas con amor, pero siempre están vinculadas por el Papa al papel dado por Dios a María en la historia de la salvación. Ahora no hay duda de que ella tenía un papel. Ella era la madre de Jesús. Pero ¿eso le da algún papel en términos del plan de salvación como iba a desarrollarse? No. Eso solo Dios lo podía hacer y por lo tanto Jesús, la palabra, se hizo carne para realizar lo que la humanidad no podía hacer por sí misma. No María, no. La Inmaculada Concepción de María. El punto de partida del Papa Juan Pablo II en su tratamiento acerca de la parte de María en el gran plan de salvación es el misterio de su Inmaculada Concepción. Yo acabo de leer esta parte para mostrar que él está atado al oscuro dogma de la infalibilidad papal. Sí. Ok. Aún más, de hecho, ante la idea divina eterna y el amor en el que María fue concebida antes, infinitamente antes de su concepción en la tierra. O sea que en la mente de Dios, ella ya estaba siendo preparada inmaculadamente. Y luego cita el documento Angulus, donde el Papa dijo estas cosas. Y en una sorprendente meditación sobre el significado del Adviento, el Papa regresa a esta idea de los orígenes eternos de María en la mente y el corazón de Dios. Y luego más abajo dice que tiene lugar en el tiempo entre la caída del primer hombre y la llegada del Redentor. El Papa se refiere a la promesa de Dios a nuestros primeros padres después de la caída, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Te pisará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Martín, es interesante para mí que él cita el verso correctamente. Correctamente, sí. Pero en la Biblia Douay, que es la versión jesuita, dice que ella te aplastará la cabeza. Pero recuerda que este es un Papa Post-Vaticano II. Así que él lo modifica y pone la versión correcta allí para no alienar a los protestantes. Ya ves, debemos ver cómo estos papas posvaticanos piensan. Ten siempre en cuenta que estamos hablando del Papa Francisco, ¿cierto? Sí. Así que lo que le dice en un avión a alguien que Martín Lutero no estaba tan mal en lo que respecta a la justificación, no está de acuerdo con el Concilio de Trento. Y no fue expresado correctamente, y no fue ex cátedra, no fue infalible, fue solo un comentario, no significa nada, ¿correcto? Sí, eso está allí, puedes ver, tenemos que dejar esto muy claro. Así que si continuamos,
dice que Cristo es siempre el Hijo de la mujer. La elección de Dios por Cristo se extiende en última instancia a todos sus hermanos y hermanas, pero primero a María. Está señalando esto para darle a María una posición especial elevada. Escribe aquí, al otorgar a María el privilegio de la Inmaculada Concepción, el Padre Eterno tenía en mente la dignidad de su Hijo encarnado, cuyos orígenes humanos no podía permitir fueran afectados por la menor mancha de pecado. Martín, eso es asombroso. Entonces, ¿de dónde sacó su impecabilidad única? ¿De acuerdo con esto? De su madre, y no de su padre. Esto suena mucho a la mitología pagana. De hecho, es mitología pagana. Es lo mismo, es exactamente la misma. Es como Semiramis y Osiris, correcto. Ella también fue concebida inmaculadamente y dio origen a este inmaculado ser. Esta es filosofía pagana en su mejor expresión. Pero no quiero decir mejor, sino peor. ¿Ok? Cuando se trata de la fe de María. Este es un pequeño capítulo, la clave de su destino. La enseñanza es recordada por el Papa, que cita las declaraciones del Segundo Concilio Vaticano de que la Virgen María, ante el mensaje del ángel, recibió la palabra de Dios en su corazón y en su cuerpo. Puedes ver que el Segundo Concilio Vaticano se está utilizando para allanar el camino sin deshacerse de los dogmas. Exactamente. Sin admitir un error. Sí, porque todavía señala previamente que fue infalible. Y luego hay esta oración del Papa. Esta es la oración a la Virgen de Altötting, 1980. Escuchemos al Papa cómo él expresa estas doctrinas centrales sobre María. Con toda la Iglesia, yo profeso y proclamo que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, que por su encarnación trajo a los hijos de Adán, que están sometidos al poder del pecado y de la muerte, la redención y la justificación. Al mismo tiempo, me siento profundamente convencido de que nadie ha sido llamado a participar tan profundamente como tú, la Madre del Redentor, en este inmenso y extraordinario misterio. Y luego él continúa con el capítulo María, la Madre Espiritual de la Humanidad. Ella es la Madre Espiritual de la Humanidad. Ahora, esto se vuelve muy interesante. El misterio de la redención tomó forma, declara el Papa, debajo del corazón de la Virgen de Nazaret cuando proclamó su fiat. Debemos entender que esta palabra fiat es muy importante, porque el Papa Francisco entró con un poco de fiat cuando vino a los Estados Unidos y todos se refirieron a su humildad. De hecho, fue una declaración de arrogancia porque la palabra fiat significa autorización formal. Es un decreto. Así que si tienes un decreto de miedo, no se puede mover. Es la ley en persona. Es infalible. Es la garra del oso, ¿correcto? Así que esto es todo muy interesante. Hay ciertas cosas que son fiat, que son decretos. Si leemos un poco más, dice que entienden la palabra hablada en la cruz como dirigida a cada uno de ellos. La maternidad espiritual no tiene límites. Así que cuando Jesús dijo, he aquí a tu madre, no estaba hablando solo de Juan el discípulo, estaba hablando con toda la humanidad. Por lo que ella se convirtió en la madre de la humanidad allí. La Biblia no sabe nada de esto. Eva fue la madre de la humanidad. Pero Eva no era la madre espiritual de la humanidad tampoco. No. Nadie es la madre espiritual de alguien. Se pueden tener ejemplos de buena espiritualidad
y María fue uno de ellos. No estamos echando abajo a María, estamos echando abajo las encíclicas papales que son contrarias a las Escrituras. 3 momentos en este relato de la maternidad espiritual de María son resaltados. El momento en que concibió al Hijo en Nazaret. Las palabras de Jesús a María y Juan en el Calvario y la venida del Santo Espíritu en Pentecostés. Ahora se pone interesante. En respuesta a las oraciones de María y los discípulos, María se convierte primero en la madre de Jesús, física, pero también espiritualmente, al acogerlo en su corazón en fe. Al pie de la cruz, se convierte en la madre espiritual de todos los hombres, allí representados por Juan. Y en Pentecostés se convierte especialmente en madre de la iglesia, que en ese momento nace plenamente y es enviada al mundo en el poder del Espíritu Santo. Martín, es fascinante para mí cómo amplían este tema, porque en un momento hubo un artículo en una revista alemana donde decía que Juan Pablo II no era contrario a la idea de que María fuera de alguna manera parte de la Trinidad. Y luego está la idea de que el Espíritu Santo es femenino. Y tal vez ella está asociada con ese papel. Ahora, ellos no fueron tan lejos, pero en cualquier caso, este asunto con el Espíritu Santo, si leemos más, dice, y como María, la Virgen de Nazaret, que oraba, la Virgen de la fe y la confianza en Dios, ha sido el instrumento activo del Espíritu Santo en la encarnación del Divino Redentor. Así que ahora, en el cenáculo, el Espíritu Santo usa su oración, su santa fe receptiva, para que la iglesia finalmente exista. Así María continúa su papel maternal que ella había comenzado en el momento de la encarnación. Martín, ¿quién es el medium a través del cual el Espíritu Santo ahora obra? María. ¿María? Y ella, si sus oraciones son usadas, entonces esa parte del santuario donde sube el incienso, las oraciones, ya no son las oraciones de Jesús, ahora es María. María. Entraremos en eso un poco más tarde porque previamente habíamos discutido eso en un programa anterior. Y esto se complica bastante, que el movimiento carismático que se basa en el Espíritu Santo es, por lo tanto, de acuerdo con esta filosofía, un movimiento de María. Ahora, en un sentido, María es la negación de lo que Dios ha dicho. Porque Dios dijo que la paga del pecado es muerte. Y todos han pecado. Y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie justo, ni uno solo. No hay. María nació bajo la ley, es decir, bajo la condenación de la ley. Ella estaba tan necesitada de redención como cualquier otra persona. Vemos que el papado ha negado todos ellos y los convirtieron ahora en el medio del Espíritu Santo. Ahora, yo pregunto, cuando la Biblia dice que la Babilonia del fin será albergue de toda ave repugnante y detestable, un ave es un símbolo del Espíritu Santo y es un ave limpia, la paloma. Así que un ave inmunda es un espíritu inmundo. ¿No es esta la manifestación del diablo? Interesante, ¿no? Sí, porque eso es como dijiste, discutiremos esto, pero esto se refiere a los protestantes. Sí. Ahora, cuando habla de María al pie de la cruz, dice que vale la pena señalar que el Papa, como en toda su enseñanza mariana, siguiendo fielmente al Vaticano II, evita por completo el uso del término corredentora. Lo dice en este libro. Así que por eso lo están evitando, pero la idea está allí. Lo están invocando. Sí. Y lo insinúa. Pero no usa la palabra. ¿No es interesante?
Así que no fue y se sentó en su cátedra papal y lo declaró infaliblemente porque eso habría dañado el movimiento ecuménico. Pero en su enseñanza lo está enseñando. ¿Está bien? Muy interesante. Es cuidadoso de mantenerse alejado de cualquier terminología que pueda al menos estar abierta a la inferencia de que María contribuyó en algo a la obra de redención, ya que no dependía del sacrificio salvador de Cristo. Por lo que lo están evadiendo a escondidas. Así que veamos este capítulo sobre la Madre de la Iglesia. Él recuerda la enseñanza del Segundo Concilio Vaticano sobre la maternidad espiritual de María y habla de la gran deuda de la Iglesia con el concilio, por la manera en la que colocó esta enseñanza bajo una luz nueva y más clara. ¿Se puede ver cuán importantes fueron estos concilios? Sí. El Papa también, en más de una ocasión, recuerda la solemne invocación de María por el Papa Pablo VI, bajo el título Madre de la Iglesia. Así que ahora es la Madre de la Iglesia, es la Madre de todos. Ahora, si es la Madre de todos, entonces todos pertenecen a la Iglesia. Eso significa que todos los niños separados deben unirse. Y eso es exactamente lo que dijo el Papa Benedicto. Todos se van agrupando. Sí, y ¿no es interesante que obtengas esta terminología en Apocalipsis? Correcto. La madre de las rameras. La Madre de las rameras. Y esa es la madre de las iglesias caídas. Correcto. Así que, si continuamos, el Papa Juan Pablo II, de hecho, le pide todo a María. No hay una necesidad genuina de la Iglesia o de la humanidad que esté fuera de su interés. María, declara él, siempre está en el centro de nuestras oraciones. Ella es la primera entre aquellos que piden. Ella es omnipotentia supplex, la omnipotencia de la intercesión. Martín, ella es la omnipotencia de la intercesión. ¿No acaba de negar con eso lo que dijo anteriormente? ¿De acuerdo? Continúa. Describir a María en estos términos puede parecer exagerado a primera vista. Lo que debe notarse, sin embargo, es que la esfera de la omnipotencia de María es precisamente la de la intercesión. Lo que está siendo enfatizado, en otras palabras, es la eficacia infalible con su Hijo Divino de la oración de su madre. Así que básicamente ella es una corredentora y una codefensora. Todos estos títulos se han sugerido, que es una abogada de la gente de Dios, que a su vez le roba a Jesús su posición. Sí. Ahora, entonces habla del genio de la madre. Yo recuerdo que la Madre Teresa dijo, no María, no Jesús. Sí. Es fascinante, resume toda la razón, ¿cierto? En realidad, yo siempre quise recordarle a la Madre Teresa que es justo al revés. Sin Jesús no hay María, porque, pues, en primer lugar, Él la creó, ¿correcto? Bueno. El Segundo Concilio Vaticano establece que María ocupa un lugar en la Iglesia que es el más alto después de Cristo y también más cercano a nosotros. Y cita Lumen Gentium, página 53. Esto no significa, debemos enfatizar, que debemos pensar en Cristo como remoto. En contraste con María, que está más cerca. María es ella misma parte del misterio de Cristo y su redención. En ella Cristo está presente como el Hijo de la mujer. No hay Cristo separado de ella. Ahora, esto se convierte en un dogma que es absolutamente increíble. Ahora, Martín, si tú tienes que tomarte a ti mismo y tendrías que promulgar una doctrina como esta en relación con tu madre, ya sea que ahora seas un buen hombre o un hombre malvado, solo hipotéticamente,
Tu madre está íntimamente involucrada en cada decisión buena o mala. No, no. Ella puede haber sentado las bases en su crianza, pero ella no es la que realmente la que actúa. Sí, él toma la decisión. Pero aquí parece como si Jesús No pudiera elegir acerca de cualquier cosa si no era por su madre. correcto. Es por eso que en muchos círculos católicos romanos llegan a la conclusión de que nadie llega al Padre excepto a través de Jesús, pero nadie viene a Jesús excepto a través de María. Ahora tienes un problema, porque tienes otro mediador entre los dos y hay literalmente cientos de declaraciones papales y declaraciones de padres católicos que elevan a María a esa posición. Y nada de lo que estoy leyendo aquí lo niega de forma alguna. Repetidamente el Papa afirma que el genio de la madre es el genio del corazón. Una madre, dice él, es un corazón personificado, y este genio se expresa en amor. Es por eso que María como madre está llamada a llevar a todos al Redentor para dar testimonio de él, incluso sin palabras, solo con amor, en el cual el genio del amor es expresado. Todos son llevados a Dios a través de María. ¿Es esto escritural, Martín? No, en absoluto. Así que estamos leyendo aquí sobre el pensamiento mariano posterior al Segundo Concilio Vaticano. Y el mundo protestante está diciendo que la Iglesia Católica Romana ha cambiado. Aquí hay otro plan de redención. Este pequeño capítulo para mí es fascinante. No tenemos que repasarlo todo. Echemos un vistazo a este. Ella es la imagen ideal de la Iglesia. Además de ser madre de la Iglesia, María es su tipo o arquetipo. Su imagen ideal ha sido resaltado por el Segundo Concilio Vaticano. ¿Pueden ver dónde entra el concilio todo el tiempo? Sí, exactamente. Sin negar nada, resaltándolo realmente. Correcto. También es la enseñanza del Papa Juan Pablo II, tal como cada madre, él comenta, transmite su propia semejanza a sus hijos. Así hay una profunda semejanza entre María y la Iglesia. Un poco adelante dice que María es, por lo tanto, la primicia y la imagen más perfecta de la Iglesia. Martín, ¿a la imagen de quién fuimos creados? A la imagen de Dios. ¿A la imagen de quién debemos reflejar? Deberíamos reflejar a Jesús. ¿A quién reflejan ellos? A María. María. Así que el nivel que tienes que alcanzar no va más alto que el hombre. Sí, correcto. Él ha optado por el hombre en su totalidad, y usando e invocando a María de este modo, el hombre se convierte en su propio redentor. Y la sangre del Cordero es negada. Esta es una doctrina muy seria. Ella es el arquetipo o prototipo de la iglesia glorificada en el futuro. Martín, esto quita la posición de Cristo. Esto lo niega. Si los protestantes leyeran esto, ellos entenderían por qué el mundo se encamina hacia donde se dirige. Ahora escucha esta declaración aquí. De hecho, el Papa afirma, tanto de María como de la Iglesia, que se ha dicho con razón que engendran y modelan a Cristo aquí en la tierra. ¿Puedo leerlo otra vez? Sí. De hecho, el Papa afirma, tanto de María como de la Iglesia, que se ha dicho con razón que engendran y modelan a Cristo aquí en la tierra. María le dio el Señor al mundo, trayendo el tipo de la Iglesia en sí misma por primera vez. Y la Iglesia, a su vez, siguiendo a María, sigue manifestándolo al mundo para moldearlo en los corazones de los hombres. Este es un tema muy serio. Sí,
lo elevan tan alto que es casi como si Jesús es un poco menos. Absolutamente. Sin Él no podemos hacer nada. Saltemos al capítulo final porque ya he tenido suficiente de estos a estas alturas. Dice María, la Madre de la Unidad. El Señor Jesús dice, salgan y sepárense, ¿cierto? Se puede sentir que el papel muy completo asignado por el Papa a María en la historia de la salvación y en la vida y misión de la Iglesia puede crear dificultades en el camino hacia la unidad cristiana para un gran número de nuestros hermanos cristianos. Debería. No hay duda del desafío aquí para el ecumenismo. ¿Se dan cuenta? Lo están poniendo aquí en su escrito. Ni siquiera lo están recubriendo de azúcar, todo lo que esconde esto. No, tómalo o déjalo. Hermanos protestantes, esfuércense o váyanse. Esto es increíble. Entonces dice aquí, quien debe dedicar más atención al papel de María que por una razón u otra hasta ahora ha recibido. Ciertamente la cualidad fuertemente bíblica de la doctrina y devoción mariana del Papa y su énfasis en la dependencia total de María en Cristo debería facilitar que los cristianos de la tradición de la Reforma se encontraran con él en un terreno común. Citó un versículo bíblico correctamente en ese momento. luego violó sus principios. Y dice, pero ya sabes, lo que le dijo a Juan, he aquí a tu madre. ¿Cuál es el problema? Sí. En lo que respecta al Papa mismo, no hay duda de que cualquier dificultad para el ecumenismo que él pueda percibir en la doctrina mariana de la Iglesia, al menos en el corto plazo, estos no podrían, en su opinión, justificar ninguna minimización del papel de María, como se da a conocer en las Escrituras y como lo entiende la tradición de la Iglesia. Dejémoslo así. No hemos cambiado. Nuestras doctrinas son infalibles. No nos moveremos en nuestra posición acerca de María. Lo endulzaremos para que pueda subir a bordo, pero acéptalo o enfrenta las consecuencias. Eso es lo que dijeron. Eso es lo que están diciendo. Habiendo dicho esto, sigamos adelante. Había algunos problemas con nuestra cita de Tomás de Aquino. Yo dije un momento que él fue citado en muchas encíclicas papales, incluyendo Rerum Novarum. Y estaba en estas encíclicas y dije ser parte de este proceso que vino después del Vaticano II, aunque por supuesto Tomás de Aquino vivió mucho antes. Recordamos que Tomás de Aquino fue citado en las encíclicas papales como Rerum Novarum, y tenemos que ver a dónde esto conduce en realidad, porque esto es importante. Sí, tenemos algunos ejemplos de que se está materializando en nuestros días. Correcto, vamos a ver de nuevo la frase. Porque los bienes de algunos se deben a otros por la ley natural. No hay pecado si el pobre toma los bienes de sus vecinos. Ahora tenemos que ir todavía a este asunto de la ley natural y creo que lo discutiremos en el siguiente episodio. Así que Tomás escribió, en caso de necesidad todas las cosas son propiedades comunes, de modo que no parece haber pecado en tomar la propiedad de otro por necesidad, porque la necesidad lo ha hecho común. Martín, si tú quieres implementar la enseñanza del catolicismo social, donde todo el mundo se hace igual, mientras que Klaus Schwab dice que posees nada y eres feliz y tú recibes una subvención social del gobierno una vez al mes, por lo que todo el mundo es igual. Entonces la necesidad no se convertiría en un factor, ¿cierto? Pero al ver la necesidad es un factor hoy. Tenemos que demostrarle al mundo cuáles son realmente las consecuencias de la división entre ricos y pobres. Necesitamos nivelar estos campos de juego. ¿No es lo que la doctrina de la enseñanza social? Sí. Miremos a dónde nos lleva esto.
Aquí tenemos un videoclip de lo que está sucediendo en la sociedad actual y hubo algunas discusiones también en las diversas agencias de noticias del mundo, por lo que solo echemos un vistazo a este. Wow. 17 almacenes de Walls Green están considerando retirarse de la zona de la bahía ya que no pueden hacer ningún dinero porque puedes entrar y robar lo que quieras y ya no es un crimen. Así que Walgreens está fuera del negocio. Fiscales en San Francisco y en algunos otros lugares de California no imputan cargos a los ladrones y la gente roba lo que quiera. La tienda está cerrando debido a lo que los informes locales llaman una ola de hurtos desenfrenados. Y mire esto, solo 15 minutos después de que un equipo de edición interna se presentó en la farmacia, encontramos a este tipo asaltando en el mostrador frontal, teniendo una cama de aire, saliendo de la tienda en su scooter. No hubo preguntas y nadie lo detuvo. Este tipo acaba de llegar con una maleta. Está loco, hombre. Pasa todos los días. ¿Solo llegan con maletas? Sí, y no les importa. I don't care. Call 911. That's all. We're close right now. We're close right now. No! You better stop. You better stop. This is America. You better stop. Wasn't you Move, just move. Move. Let's get out the way, y'all. Let's outside for real. I just come outside. I'm going. Somebody come outside. So watch out, please. Ah! Stop hurting him. You dumbass. You don't know what you're doing. You're supposed to hurt him. What the yeah. Please get out of here. Oh my God. Bro, don't. Hey! Watch your head. Oh! Come on, brother. Come on, brother. What? You get hit. Come on, brother. Come on. Come on. Para ser claros, no es que los estadounidenses se hayan vuelto más propensos a robar. Es que ahora se permite robar y cuando permites algo, obtienes más. Martín, veamos esto con un poco más de detalle. Sabemos cuál es la enseñanza social de la Iglesia Católica Romana. Y sabemos lo que los doctores eruditos han contribuido en términos de esta doctrina. Sí, como Tomás de Aquino. Ahora, esta es una forma muy inteligente de lograr ese sistema que en última instancia quieren esto. Esto es una dialéctica hegeliana. Primero, permite que la división entre ricos y pobres se vuelva ridícula para que alguien como Bill Gates o cualquiera de estos posea miles de millones y los demás no posean nada. Luego permiten que las tensiones sociales tengan lugar y esto no es un problema racial. Esto cubre al campo económico independientemente de la raza de la que seas parte. Y luego tienes esta tremenda tensión y finalmente llegas al punto en que la necesidad ha hecho que todas las cosas sean comunes. Y permites robar y eso molesta a la gente, ¿correcto? Correcto. Y algunas personas se enojan mucho, especialmente cuando sucede en la privacidad de su propia casa. O tal vez a punta de pistola. ¿Y cuál es la solución a esto? Detengamos esta gran división e igualemos. Entonces habremos eliminado este problema. Entonces creas el problema, ¿sí? Y luego produces la solución para el problema. Y luego tienes el control completo, correcto, sobre cada aspecto. Y aquí es donde el catolicismo romano se está llevando al mundo por la nariz. Sí.
Porque las personas están tan involucradas en esta crisis, porque todo el mundo es tocado por ella, y parece que la única salida es seguir su camino. Correcto. Así que, Martín, si queremos hacer frente a todos estos problemas, entonces necesitamos un momento de problema, ¿cierto? Sí. Y la Biblia dice, y es interesante que el tema del encabezado en la versión de la King James dice el tiempo del fin. Sí. Daniel 12, versículo 1. Y en ese tiempo Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de su pueblo, se levantará, y hemos discutido este versículo antes. Cuando él se pone de pie, es el cierre del tiempo de gracia, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que, Martín, si quieres que la delincuencia aumente, entonces retira los fondos a la policía.